Durante 25 años fue sacerdote. Estrechamente ligado a los jóvenes, en 1998 organizó el Encuentro Continental que reunió aquí en Chile a 500.000 de jóvenes. Luego, para el año 2000, para el jubileo, llevó a 5.000 chilenos a participar en este jubileo de cambio de milenio. Participó en la comisión organizadora para la canonización del padre Alberto Hurtado. También estudió en Roma y volvió a Santiago como vicario para la pastoral social, donde trabajó con obreros, con inmigrantes, y luego de eso se sumó como vicario general del Arzobispado de Santiago. Todo hasta el año pasado, hasta el 17 de junio de 2015, cuando a través de una carta nos enteramos que Rodrigo Tupper dejaba el sacerdocio. Lo dejaba por razones personales, vocacionales. Ha pasado ya más de un año después de todo eso. Ya no le dicen padre, sino que señor Tupper. Hoy es el gerente general de la Fundación Portas, donde estamos acá, que tiene como meta que los jóvenes de los quintiles más bajos de nuestra sociedad que logran entrar a la universidad puedan terminar la universidad y obtener un trabajo, rompiendo así un ciclo y un círculo que hasta ahora no es muchas veces exitoso. Bueno, tenemos muchísimas cosas de las que conversar. Rodrigo Tupper, muchísimas gracias por recibirnos para hablar de todo aquí en esta fundación, la Fundación Portas. Muchas gracias, Matilde. Una alegría, en primer lugar, estar contigo en un programa como este y también tener la oportunidad de compartir con tantos televidentes que ven este programa. Rodrigo, bueno, primero queremos partir contando la historia tuya, de cómo se convirtió el padre Tupper al señor Rodrigo Tupper. Y te quiero preguntar, ¿qué es lo que lleva a un hombre a los 52 años a hacer un cambio tan radical y de una vocación tan marcada, decidir que eso ya no va más contigo? ¿Qué pasó? Bueno, fueron años muy hermosos. Yo fui un cura muy feliz, esa es la verdad. 25 años de sacerdocio, 8 años de seminario, son 33 años entregados al Señor en la vida de la Iglesia. Y es difícil hacer esa transición, no es nada de fácil. Yo pude hacer un tiempo, gracias a Dios, muy largo de discernimiento, tranquilo. No hubo nada atolondrado, ni apurado, ni un hecho que me hiciera así, como tirar por la borda todo lo que yo había vivido. Y tal como lo expresé en esa carta, había razones muy personales. Y siguen siendo muy personales. Yo creo que como todo ámbito en la vida, hay cosas que uno comparte porque pueden ser de dominio público y otras que uno se las guarda para uno. Es como lo que pasa con las crisis matrimoniales. Son cosas que vive la pareja, las crisis que tienen y quedan en ellos. Y yo creo que hay razones personales que me llevaron a dar este paso que, gracias a Dios, no tienen nada que ver ni con escándalos, ni con situaciones personales afectivas de compromisos con alguien. Tienen que ver más bien con razones de fondo que tenían que ver más con lo vocacional y con lo que yo experimentaba como sacerdote en lo que estaba viviendo en ese tiempo, todo ese tiempo. Y eso me hace hacer un proceso de discernimiento. Yo terminé en un retiro ignaciano en Madrid durante un mes, en donde yo llego a la conclusión de que lo que yo tengo que hacer por conciencia y honestamente ante Dios y ante mi conciencia es dejar el sacerdocio. Porque en la carta, esta carta del 17 de junio, tú lo que querías pedir era la dispensa sacerdotal, pero como eso no se puede pedir porque el sacerdote es sacerdote para siempre, lo que tú terminas pidiendo en esa carta es la dispensa del celibato, cosa que generó confusión y muchos rumores. Bueno, no te fuiste porque estuvieras enamorado de alguien. No, es que técnicamente, yo de hecho en la reflexión había hecho, dejo el ministerio sacerdotal, los compromisos del ministerio sacerdotal. Pero técnicamente lo que uno pide al dejar el sacerdocio al Santo Padre es el compromiso del celibato. Y por eso técnicamente, jurídicamente, canónicamente correspondía a eso. Pero no había una razón afectiva ni de estar involucrado con alguna persona para que me llevara a dejar el sacerdocio. Ahora tú dices que claro, que esto es un proceso, que es parte de la vocación. Tú dijiste a los 50 años, yo ya no me veo en esto. Pero hay que tener también coraje para que los próximos, no sé, 40, 50 años tal vez, estén en otra cosa para la que tú nunca te preparaste. Porque hasta ese momento no había ISAPRE, no había FP, había una profesión más bien ligada a la iglesia. ¿Cómo se enfrenta a eso? Es una buena pregunta. Yo creo que uno
tiene que hacer, y es la invitación que yo le hago a todos los auditores también, todos los televidentes, uno tiene que hacer lo que uno tiene que hacer en la vida. Cuando uno anda arrastrando el poncho, cuando anda enfrentando situaciones que por temor lo llevan a no tomar decisiones, yo creo que es un mal camino. Y es verdad, yo miraba esto y era adverso, no era fácil enfrentarse al tema laboral, sin profesión. Yo entré a los 18 años en el seminario. Me tocaron muchos temas de administración en el Ministerio Sacerdotal, pero efectivamente no tenía un título profesional que sirviera para alguna carrera, para algún trabajo, por decirlo así, normal. No tenía temas de previsión, no tenía temas de salud. Había un temor humano. Y yo creo que tuve, y lo creo así, mucho coraje, mucha fuerza y la valentía que yo creo que viene de Dios también, para dar el paso, tomar la decisión. Y cuando uno hace por convicción, toma decisiones con convicción, yo estoy seguro que uno siempre le va bien en la vida. Y cuando uno hace las cosas de frente, con claridad, sin oscuridad y sin ambigüedad, yo creo que todos los caminos son pavimentados. ¿Qué es lo que yo he experimentado en este año y hay casi medio ya en que he dejado sacerdocio? Porque tú dices y lo manifiestas claramente, ahora yo no me fui porque estuviera involucrado en algún escándalo, porque en el último tiempo la Iglesia no ha estado ajena a eso y ha sido muy criticada. Primero, ¿cómo ves desde fuera las críticas que se le hacen hoy a la Iglesia chilena? En realidad no es que lo veo desde fuera del ministerio sacerdotal, porque yo sigo siendo miembro de la Iglesia, sigo participando en la Iglesia y sigo siendo ahora seré un fiel laico en la Iglesia. Entonces, la veo desde la Iglesia, pero desde un lugar distinto. Y de verdad yo creo que ha sido de los más duros golpes que ha sufrido la Iglesia, sin duda, y que nos ha afectado a todos los católicos, creo yo, ha sido lo que ha sucedido con las crisis que se han dado por los abusos sexuales, porque además muchas de esas situaciones no fueron bien enfrentadas, no se supieron cómo hacer, o se hicieron mal hechas, se hicieron muchas de ellas con poca transparencia, y eso provocó un quiebre con mucha parte de la ciudadanía, no solo con católicos, con gente que miraba con admiración a la Iglesia, que le tenía un respeto a la Iglesia por su trayectoria, que se solucionaron de ella. Entonces, creo yo que hay un camino que hacer, y que lo tenemos todos que hacer responsablemente, para retornar a esa credibilidad, y eso tiene que ser, a mi juicio, volviendo a la base desde el Evangelio más nítido en el seguimiento de Jesús. Y yo creo que eso es lo que va a poder ayudar a la Iglesia a salir adelante. Una vez tú admitiste que podrías haber sido más fuerte para denunciar lo que sucedía en el bosque. ¿De qué te arrepientes? Yo me arrepiento. Hubo peleas que dimos desde dentro, ciertamente. Yo entré el año 82 al seminario y ya teníamos una situación muy difícil con el bosque, con la gente que salía de ahí, que eran miembros de ahí, que era una comunidad sumamente cerrada. ¿A qué le llamas situación difícil? De conflictos, por ejemplo, estábamos viviendo en plena dictadura militar y había visiones políticas que eran muy complejas y teníamos visión, porque ese grupo era un grupo muy cerrado en lo político, muy cerrado en lo social, muy cerrado en lo económico, y había visiones muy contrapuestas, muy difíciles al interior del seminario, y teníamos discusiones a veces feroces desde dentro, y nosotros sabíamos que había como una cierta instrucción de posición, que venían todas de Caradima, y esto funcionaba prácticamente como un régimen cerrado, todos con la misma visión, todos con la misma opinión, todos hasta con la misma manera de vestirse. Y ya desde esa época había muchos conflictos, que los enfrentábamos de dentro. Pero entonces, de eso al delito del abuso sexual, de conocer el delito, no idea. ¿Cuándo empiezan ustedes a ver que hay algo raro ahí? No, eso claramente cuando aparecen Hamilton con Juan Carlos Cruz y con Andrés Murillo, ahí claramente se destapa el tema sexual, que era un tema que honestamente nunca lo vimos nosotros al menos. Y claro, yo fui muy amigo de Juan Carlos Cruz. Alguna vez Juan Carlos hizo insinuaciones de que podían pasar cosas raras, pero nunca del nivel en el que nos vimos enfrentados después. Pero él dice que cuando fue a denunciar al arzobispado se encontró contigo y tú le dijiste, qué bueno. Sí. Yo creo que ahí uno podría, mirándolo retrospectivamente, hacia atrás, probablemente uno podría haber tenido una acción, y yo lo podría haber tenido. Yo tenía una posición dentro de la iglesia, era vicario, en ese tiempo de la pastoral social y de los trabajadores. Las cosas no son blanco y negro, aquí hay muchos matices, porque
Si hubiésemos tenido toda la información que hoy día tenemos, sin duda que habríamos actuado todos de una manera distinta, incluidos los que eran víctimas del mismo Caradima. Entonces, es re fácil desde ahora decir, sí, yo habría actuado completamente distinto. Pero ¿cuál es tu mea culpa? Mi mea culpa fue, yo creo que en lo concreto, como vicario, a lo mejor no haber tenido posiciones mucho más firmes todavía con los obispos respectivos. A pesar de que hago un mea culpa relativo también, porque yo estuve en el grupo opositor, y lo puede decir cualquiera, porque todos los que me conocen de la época, de hecho, en mi primera entrevista con el cardenal Errázuriz, con el arzobispo Errázuriz, en el año 87, cuando él llega al arzobispado de Santiago, mayoritariamente mi primera entrevista como vicario de la prensa joven fue el tema del bosque, ya desde esa época. Entonces, era una cosa muy cerrada. Época por el nivel político, por el tema político. Por el nivel político y por el nivel eclesiástico, lo político eclesiástico, por todo lo que se provocaba, las miradas pastorales, por todo lo que significaba esa élite dentro del cuerpo sacerdotal de la Iglesia de Santiago. Como visiones pastorales veíamos que no se seguían las orientaciones claramente de los obispos y del arzobispado de Santiago, sino que mandaba lo que Caradima ordenaba. Claro, yo creo que sí, eso es lo que uno estaba en las manos que uno creía que podía hacer. Yo fui muy amigo de Juan Carlos Cruz, desgraciadamente después esta misma situación nos distanció, y muy cercano a varios miembros que en esa época, por trabajo personal que tuvimos, se salieron del bosque. Entonces, yo tengo una conciencia bastante tranquila. ¿Coincides en que las puede cosas... hacer uno más, pero yo me quedo con una conciencia tranquila de lo que me tocó realizar. ¿Y coincides que a nivel cupular pudo ser más rápido? Sí, pues eso sin duda. Sin duda yo creo que se ha hecho, se me ha culpa, se ha pedido perdón. Claro, que en este proceso judicial que tienen ahora, que ellos piden, estas 3 víctimas, que se pida perdón y se indemnice monetariamente, la Iglesia nunca ha querido pedir perdón. No, ahí el cardenal Errázuriz pidió perdón claramente, de primera vez recuerdo ese titular en el diario El Mercurio cuando fue la situación. Yo creo que perdón se ha pedido, que hay acciones que se podrían realizar, que faltó celeridad, que también nos pasó. Yo creo que somos muchos los que indirectamente también fuimos víctimas de esta situación, porque muchas veces a los que hicimos al interior de la Iglesia, no denuncias, pero sí pusimos en claridad lo que veíamos, muchas veces no se nos creyó, también desde la autoridad. ¿A qué atribuyes que, por ejemplo, hoy que ha estado en el tapete, que el Vaticano, luego de que el Papa dijera, nosotros, de acuerdo a nuestra información y a nuestras indagaciones, el obispo Barros no tiene nada, y que luego se pida por exhorto lo que ellos tienen y no se responda nada? Yo estoy bien lejano a esta realidad hoy día. ¿Lo ves de laico? O sea, lo veo de laico. Honestamente tampoco le he seguido mucho la pista a la noticia porque he estado a full metido en lo que estoy hoy día. Yo creo que se puede hacer más, yo creo que puede haber más transparencia y todo lo que ayude a que la gente de a pie, como este señor que va pasando por la calle, se quede tranquilo de decir, la Iglesia está haciendo todo para que esto de verdad salga, todas las cosas que tienen que salir a la luz, va a ser bueno. Y desgraciadamente yo creo que hay mucha gente, como el señor que acaba de pasar por la calle, creo yo, de que dicen, falta más, hay algo aquí que no se da a conocer. Yo creo que eso siempre molesta. Rodrigo, otra de las cosas que también te marcaron dentro de estos 25 años de sacerdote, también fue la sanción que recibió Cristian Preje en el año 2013. Él siempre alegó inocencia, sin embargo también se le acusó de una situación distinta, también ligada a los abusos ya a jóvenes. ¿Cómo viviste tú eso cuando ustedes fueron muy amigos y siguen siendo amigos? Muy doloroso, soy muy amigo de Cristian, somos muy amigos, muy cercanos, lo quiero mucho. Y ha sido muy doloroso. Cristian es un personaje al que Chile le debe inmensamente. Yo creo que él se vio como involucrado, como que se quiso hacer como un cierto empate por cierto sector de la situación con Caradima. Me parece que es una aberración, que es tremendamente injusto plantearlo y verlo de esa manera, como mucha gente creo que intentó hacerlo. Y yo creo que ha vivido un juicio muy duro.
Ahora, una realidad personal muy dura. Yo lo acompañaba, he estado muy cerca de él. Bueno, y él hoy día está cumpliendo una sanción que no tiene nada que ver con lo que sufrió Caradima, precisamente porque las cosas vividas por uno y otro son muy distintas. Es muy distinto haber cometido delitos a haber cometido faltas en la vida sacerdotal. Hay una cosa que está en el ámbito, si tú quieres, del pecado y otra está en el ámbito del delito. Y no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Y eso lo marca la diferencia de edad de las personas con las que tienen relación? No solo relación? la edad, lo marca la edad, lo marcan los hechos, lo marcan todas las situaciones de lo que se vivió. Es completamente distinto una cosa de la otra. Y ahora, después de que tú te sales de la iglesia, que renuncias, que presentas esta carta y que caminas, andas en bicicleta, andas en el metro, usas el Transantiago, ¿qué te dice la gente? Ha sido un regalo, ¿eh? Yo, de verdad, bueno, ando mucho en micro, ando mucho en el metro. En este momento en particular menos porque la pega me queda cerca de la casa, así que me muevo más en bicicleta, pero cuando me tengo que ir al centro me voy en metro normalmente. Yo soy un usuario de Transantiago, bastante habitual, y me impresiona el cariño de la gente. Me impresiona, es con ¿Esto afecto. no lo mancha? ¿Estas críticas a la iglesia no te manchan a ti? Es que hasta ahora solo me ha pasado en todo este tiempo puro cariño a la gente. Que me saludan con cariño, me abrazan, de repente se me acerca una señora y me da un beso y me dice, yo lo he admirado y no importa nada lo que a usted le haya pasado, yo lo sigo admirando igual. Y son muchas manifestaciones de afecto, de cariño, y hasta ahora no me ha tocado, gracias a Dios, ninguna, lo digo aquí delante de las cámaras, ninguna persona que me haya hecho algo desagradable, algo que me haya hecho sentir mal, al revés. Me siento inmensamente querido por la gente. Y dentro de tu círculo de los sacerdotes, de los obispos que trabajaban contigo, ¿sientes lo mismo? Porque a veces duele más el silencio que la crítica. Mira, yo he mantenido contacto con un grupo de sacerdotes que son muy cercanos, muy amigos. Hay otros con los que nunca más he sabido, naturalmente, me parece que eso es así. Pero a mí no me afecta. Entonces yo estoy tranquilo, estoy feliz con lo que estoy viviendo. Y de verdad me parece que lo que me toca vivir hoy día ha sido un regalo de Dios también. Yo estoy convencido que Dios ha querido esto que estoy viviendo también hoy día en mi vida. Y hoy día estoy con la gente que quiero estar, con la que necesito estar y con la que me importa estar. Rodrigo, cuando tú, porque después de renunciar, tú te fuiste a Estados Unidos, a Boston. Pero tuviste que volver porque tu padre estaba muy enfermo, sí. Lamentablemente murió a los 4 meses justo de entregar esta carta. Tú no pudiste celebrarle la misa de despedida. Sí. ¿Qué fue para ti eso? Tú que le habías dicho a tu papá cuando querías ser cura, yo te había dicho, pero esto es para toda la vida. Sí. ¿Cómo fue la despedida de tu papá en los últimos días y esa despedida que tú no le pudiste hacer como sacerdote? Son dos cosas. Una fue que todo el proceso de mi padre fue precioso. Él murió a los 90 años y murió rodeado de sus 8 hijos, de sus 26 nietos, de sus 11 en ese tiempo, o 13 bisnietos, y fue muy hermoso, se apagó. La vida de un hombre justo. Entonces fue poder acompañarlo en todo ese periodo fue muy bonito. Me emociono porque es muy reciente, se cumple de hecho en este mes un año exacto, desde que se fue el 16 de octubre se va a cumplir. Entonces él fue impresionante cómo me acogió, porque él me alcanzó a acompañar en el momento en que yo tomaba la decisión de dejar el sacerdocio y tuve un apoyo incondicional de él, precioso, que para mí fue muy relevante en mi toma de decisión final. Y el hecho de no poder... A mí hubo dos cosas, siempre cuando dije, chuta, hago este paso, y hay dos cosas que me cuestan. El funeral de mi papá y el de mi mamá, si es que me toca hacerlos. No hacerlos, me costaría. Y sin embargo, me tocó vivirlo desde el laico. Fue muy raro porque de hecho fue la primera vez en la práctica que estaba en una iglesia aquí en Santiago. Y lo que me impresionó fue, bueno, primero el funeral lo hizo un hermano del alma, que es Aldo Coda, que fue maravilloso. Y después cerca de 25 sacerdotes que llegaron. Y eso fue impresionante. Entonces fue un shock duro, pero también decir, pucha, estos son los hermanos que a uno lo quieren en las buenas y en las malas, y que fueron ahí, creo yo, con una manifestación de apoyo también.
como me lo dijo un hermano que estaba al lado mío en el funeral, me dijo, estos son los que te vienen a apoyar en tu decisión. Bueno, se cerró así como una etapa de tu vida y comenzó otra, que es súper distinta, que es la que queremos empezar a hablar luego, y es por la que estamos en este lugar, que es la Fundación Portas, que tiene que ver algo con esta vida anterior de Rodrigo, tiene que ver con los jóvenes, tiene que ver con la superación, tiene que ver con salir de la pobreza, tiene que ver con muchos desafíos. Yo los quiero invitar a que hagamos una pausa, que sigamos con Rodrigo Tupper, hoy el señor Rodrigo Tupper lo quiero resaltar, para seguir hablando de lo que está haciendo ahora, de lo que significa esta fundación en esta sociedad, en este Chile de este 2016. Así que hacemos una pausa aquí en CNN Íntimo y ya regresamos. Esto es CNN Íntimo y en este capítulo estamos junto a Rodrigo Tupper, actual gerente general de la Fundación Portas, que es de lo que queremos partir conversando ahora, porque Rodrigo, bueno, después de dejar el sacerdocio, de volver a Chile y ponerte a buscar trabajo, ¿cómo llegaste a esta fundación? Porque primero había que saber qué es lo que tú querías hacer, para qué eras bueno, y ¿cómo llegaste acá? Si hay algo que uno valora en la vida son los buenos amigos y las buenas amigas, porque a uno lo ayudan a caminar en la vida. Y yo después de que volví de Estados Unidos, una muy buena amiga mía, la Carla Fuenzalía, que es gerente de LUCAP, me regaló un proceso de outplacement, que es un proceso que ayuda a personas a reencontrarse con la vida laboral. Y fue un proceso súper interesante, estuve 5 meses ahí con la ayuda de ellos. Gracias a Dios me llegaron varias ofertas laborales, cerca de 6 ofertas laborales, y estuvo esta, que fue la que yo escogí. Es un proyecto que me llena el corazón, que es precioso, porque yo miro para atrás y digo, esto tiene que ver con lo que ha sido la trayectoria de mi vida. Es trabajo con jóvenes que sufren situaciones de vulnerabilidad, es trabajo con jóvenes que están en la pobreza, es dar oportunidades en la vida, es ayudar a que las personas que tienen talentos maravillosos los puedan sacar adelante, puedan aprovechar todos esos talentos. Entonces se me juntaron una serie de cosas que hace esta fundación y a mí me vino esta pega como anillo al dedo. Así que llevo ya 4 meses y estoy feliz en este trabajo. Bueno, lo que hace básicamente la Fundación es acompañar a los jóvenes que lograron entrar a la universidad, que son del primer y el segundo quintil. Eso quiere decir de los sectores más vulnerables de la sociedad, que lograron entrar a las universidades, distintas, todos tipos de universidades, pero que la experiencia decía que no lograban terminar las carreras. ¿Por qué? Mira, antes de eso, es que esto de los quintiles a veces se parece como una cifra muy extraña. Ser miembro del primero o segundo quintil en Chile significa que es una persona que en su ingreso per cápita familiar gana no más de 68.000 pesos mensuales. De esas personas estamos hablando, es decir, personas que viven en situaciones de muy alta vulnerabilidad y de mucha pobreza. Entonces, evidentemente, que ya logren entrar a la educación superior es como un milagro. Y sostenerse es más milagroso aún. Por eso a nosotros nos gusta hablar de los jóvenes Atlas, de la mitología griega, ¿no? Porque son chiquillos increíbles, con una cantidad de capacidades, de talentos, y lo que la Fundación hace es cómo los acompañamos, los ayudamos a que el que ingresó a la educación superior finalice y que logre titularse. ¿Qué es lo que los hace desertar? Son muchas situaciones, porque hay situaciones familiares dramáticas a veces, que el padre sufre situaciones a veces de alcoholismo, de drogadicción, o ausencia de padre o de madre, o que están sufriendo porque tuvieron algún revés, a lo mejor están en la cárcel, o porque tantas situaciones que hace que la vida familiar sea muy compleja, muy difícil, muy dura, y eso evidentemente hace que o tenga que ponerse a trabajar, o porque no le alcanzaron las lucas, porque a lo mejor entró en el programa de gratuidad, pero eso no es suficiente para poder sostener la universidad,
o porque tuvo que hacerse cargo de sus hermanos menores, o porque en la casa vivía a tal nivel de hacinamiento y de dificultad que era prácticamente imposible estudiar, o porque vienen con un desnivel impresionante en su educación media, básica y media, que lo hace llegar a la universidad y enfrentarse a un mundo que es totalmente desconocido. ¿Y cómo entra la Fundación en eso? ¿Qué es lo que hace la Fundación? Tiene 4 pilares extraordinarios. Uno es que una vez que el joven ingresa a la Fundación, ella es miembro de la Fundación, ahora estamos en pleno periodo de inscripción, así que www.fundacionportas.cl y va a ver ahí todo lo que hay que hacer para ser miembro de la Fundación. Así que cualquier chiquillo que quiera ingresar a la universidad, entra ahí para ver si lo podemos acompañar en su carrera universitaria. Una vez que ya ingresó, la Fundación nos hace cargo del arancel universitario, eso tiene que estar resuelto, ya sea por gratuidad, ya sea que entró por ranking, ya sea que entró por propedéutico, como haya entrado por becas de las propias universidades. Una vez que están adentro, si cumplen una serie de requisitos, como ser parte de los 2 primeros quintiles, universidad acreditada. Tiene que estar en una universidad acreditada o en un instituto de educación superior acreditado. Y ahí nosotros, ¿qué hacemos? Primero, acompañamiento personal. Porque ¿qué les pasa? Muchas veces lo que le hacen las mismas universidades es apoyo académico. Pero eso no es suficiente, sabemos que eso es totalmente insuficiente. Entonces, lo que particularmente hace, y creo que hace muy bien nuestra fundación, acompañamiento personal. Un profesional nuestro que todos los meses tiene una conversación personal con el joven, para ver todos los temas de la vida, para acompañarlo en sus temas personales, familiares, educacionales. Después, cuando ingresa a la comunidad, se forma lo que llamamos una generación de ingreso y ahí se forma una comunidad, que es su comunidad de referencia durante todo el periodo universitario. Y ahí trabajamos básicamente talleres de habilidades blandas. Comunicaciones sociales, autoconocimiento, proyectos de vida, todos los temas que muchas veces los que hemos tenido la fortuna de poderlos aprender en la casa y que ellos no pudieron porque no los tuvieron en su casa, y aquí se los podemos enseñar. Maneras de relacionarse, de entenderse con los otros, de trabajar el proyecto personal de vida. Y todo eso se hace a través de talleres de habilidades blandas, también con un profesional nuestro, que es un voluntario de la Fundación. Lo tercero son las tutorías académicas en el ramo que sea, porque ahí muchas veces hay falencia, un chiquillo que está estudiando ingeniería y tiene un problema con cálculo, por ejemplo, conseguimos el tutor y eso es una red importante de voluntarios que tenemos y en cualquier ramo le ofrecemos la tutoría. Y lo cuarto es una beca económica que actualmente es de 38.000 pesos, que es para gastos personales de locomoción o de materiales que necesitan para el estudio. Y a través de esos 4 pilares, con mucha alegría podemos decir de que nosotros obtenemos a lo largo de toda la carrera universitaria un 90% de retención. El 90% de los jóvenes que ingresaron a Portas se titula. Y luego encuentra trabajo, porque ustedes lo acompañan también hasta insertarse en la vida laboral. Nosotros decimos, hubo éxito en la Fundación cuando se cumple que el joven que ingresó a la Fundación se tituló en forma oportuna, es decir, que sacó la carrera en los años que tenía que sacarla. En segundo lugar, por lo tanto, obtuvo la retención en toda la universidad. En segundo lugar, cuando antes de los 6 meses de salido, de titulado, encontró trabajo en lo que él estudió. Y en tercer lugar, cuando su renta es promedio o superior al promedio nacional para esa profesión. Y gracias a Dios tenemos un 93% de éxito en esas 2 segundas variables. Ahora, ¿a cuántos jóvenes pueden acoger ustedes? Porque vemos la casa, tampoco es una casa tremenda para toda la cantidad de jóvenes que me imagino están en esa situación. ¿Cómo los eligen y cómo se financian, Rodrigo? Podemos acoger a muchos menos de los que queremos acoger. Y por lo tanto tenemos un plan súper realista, pero también de muchos sueños de crecer. Porque actualmente en régimen tenemos cerca de 100 jóvenes, hay 44 titulados, se nos acaba de titular la semana pasada, nuestra número 44, la Dani, la que nos tiene felices. Y por lo tanto tenemos metas y queremos prontamente, estamos trabajando para cuándo, pero de aquí a unos 3-4 años más queremos llegar a 500 jóvenes en el programa. Esos son los sueños que tenemos. Nosotros actualmente funcionamos en esta sede. En el futuro tenemos planes de ojalá abrirnos a regiones también. Eso es plan futuro. Actualmente la Fundación se financia básicamente con socios y por eso invitamos a todos los que quieran hacerse socios de este proyecto, que nos acompañen, porque tenemos la convicción de que un joven que terminó su carrera profesional de esos quintiles, que logra titularse, superó para siempre él y sus generaciones futuras la pobreza. Creemos que el mejor camino
de movilidad social es la educación. Y por lo tanto, nosotros decimos aquí es un apoyo a la vena para la movilización social. Tiene que tener requisitos, está en nuestra página web, la que ya dije, www.fundacionportas.cl. Pertenecer a esos 2 quintiles, estar dentro del 10% del ranking del curso, no de la institución en la que estudia, de colegio. Ingresar a una universidad acreditada, tener nota hasta el año pasado era nota 6, hoy día es hasta 5.5. Bajamos para que más jóvenes puedan ingresar. De ahí viene una prepostulación, los que están hoy día actualmente en cuarto medio, estamos en ese proceso de postulación. Se cierra el 20 de octubre las postulaciones y hay una preselección. Y después de esa preselección se seleccionan 40 para el próximo año que van a ser los que ya ingresaron a la universidad. Y lo que te quería preguntar, porque tú decías también se necesitan socios, pero estamos en una época de descrédito que cada vez la gente es más reticente a hacerse socia y a la solidaridad. Hay instituciones gigantescas en Chile que han perdido socios o que ya no captan socios porque la gente no cree en la solidaridad y no cree en las instituciones. Sí. Gracias a Dios existe ya desde hace varios años la comunidad de organizaciones solidarias que convoca a más de 100 fundaciones. Y ellos han promovido, nosotros porque somos miembros de esa organización, la FECU social, es decir, nuestros estados auditados, transparentes, de cada peso que nosotros recibimos. Y ya somos más de 60 fundaciones, entiendo, los que hacemos cada año nuestra FECU social, que está en nuestra página web, en la página web de Organizaciones Solidarias. Ahí pueden ver cuáles son nuestros presupuestos, en qué gastamos las plata, con toda transparencia. Y nos parece que es esencial. O sea, si hay un rasgo que, en lo personal, pero también está muy metido en nuestra institución, es ser súper transparente con lo que ocupamos en nuestras platas. Con claridad a los socios, que necesitamos que aumenten, las donaciones de gente que a lo mejor no puede hacerse socio, pero a lo mejor puede donar 1, 5, 10, 100, 500 lucas, lo que sea, nos viene la suma, es lo que al final hace el conjunto. Después concursamos muchas veces en concursos públicos, le pedimos en empresas también. Está súper apretada la cosa porque está todo asustado de cómo donar las platas, así que eso nos ha afectado. Y también nosotros hacemos lo que llamamos venta de servicio, es decir, sabemos que sabemos hacer bien los talleres de habilidades blandas y eso lo ofrecemos a las universidades. Hoy día hemos trabajado con 9 universidades y hemos hecho talleres para más de 4.000 jóvenes, talleres de habilidades blandas, precisamente ayudando al objetivo nuestro, que es que los jóvenes de esos quintiles logren terminar la universidad. Y eso lo hemos logrado, ayudamos a lograr eso también a través de estos talleres que los ofrecemos a los institutos de educación superior y que además ahí ganamos algunos recursos que nos permiten financiar el resto del programa de la Fundación. Bueno, ya tenemos la página en la que los jóvenes pueden ver cómo inscribirse y también cómo aportar y cómo hacerse parte de esta fundación. Rodrigo, yo creo que me invites a conocer no solo la sede, sino que conversar con algunos de los jóvenes con los que ustedes trabajan para también recoger la experiencia y la voz de ellos. Así que vamos Genial, vamos a ver a 2 chiquillos geniales. Muy bien. La Dori y Fernando, así que no se vayan. Vamos. Hola. 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 Fernando. ¿Cómo estás? Hola, Rodrigo. Bueno, nosotros seguimos conversando después, pero yo quiero conversar con ellos para ver efectivamente el trabajo que hace la Fundación, así que Doris, Fernando, súper. Y nosotros seguimos hablando después. Yo ya sabía hasta cómo se llama, no te los puedo ni presentar a la Doris y a Fernando, que son, ya la Doris está titulada, ya trabaja, es una de nuestras 44 egresadas del programa, y Fernando, que es un estudiante todavía, le faltan 2 años. Más o menos. Falta poco, así Falta que menos, sí. son dueños de casa. Muy bien, nosotros seguimos después. Gracias. Rodrigo. Bueno, Fernando, Doris, Rodrigo ya los presentó y bueno, lo que yo quería conocer es básicamente qué es lo que la Fundación les ha aportado a ustedes, sin lo que ustedes dirían que no hubieran podido seguir estudiando la carrera que estaban estudiando. Doris, tú ya terminaste, estás trabajando y llevas mucho tiempo ya vinculada a la Fundación. En tu caso, ¿cuál fue como el punto de inflexión que te dio la Fundación para poder seguir? Más que nada, más que comenzar a hacer un apoyo, la Fundación fue un apoyo desde el momento cero, desde que yo ingresé a la universidad.
Igual es muy especial lo que ocurre acá, porque acá no solo son, como te comentaba Rodrigo con anterioridad, talleres de habilidades, la beca mensual, económica, sino que trasciende eso en una familia. Finalmente el apoyo es completo. Me refiero, incide también en nuestros sentimientos. Nosotros acá llegamos, conocen nuestros nombres. Entonces, básicamente se transforma en una segunda familia con sí conocimiento de causa de lo que es esta universidad, porque la mayoría de nosotros, nuestra familia o nuestro entorno en general, no ha pasado por la educación superior, por lo tanto, no saben cómo acompañarnos en ese proceso. Sin embargo, acá en la Fundación se manejan perfectamente con eso. Fernando, los dos son del antiguo pedagógico. Sí. Estudiaron educación, tú todavía te faltan 2 años. Sí. Primero, ¿cuán difícil es entrar a la Fundación Portas para recibir este acompañamiento? ¿Qué es lo que tuviste que hacer tú? Y después, en tu caso, ¿en qué te ha ayudado para poder seguir esta carrera? Ya. Yo llegué a conocer la fundación por mi colegio. Yo vengo de la Fundación Belén Educa, de uno de los colegios de la fundación. Y un día en cuarto medio mi coordinadora se me acercó y me dijo, mira, está esta beca, aquí están los papeles de qué consiste, más o menos, y postula. En el fondo la primera referencia fue como que me daban una beca mensual, económicamente para la universidad. Esa fue la primera referencia. Cuando comencé a leer la documentación para postular en ese tiempo a lo que era la Fundación Proyecta y que ahora es Fundación Portas, me di cuenta que no solamente era lo económico, sino que también tenían trabajo de talleres, habilidades blandas, pero aún así está en el papel, no lo había visto muy bien, la verdad, entonces decidí postular. Postulé y como mencionaba Dori, desde el primer día no fue como la típica fundación fría, con oficina, no, todo al contrario, sino que cuando llegué fue un abrazo súper fraterno, ya se sabía mi nombre, yo sin conocerlo, fue siempre una relación súper cercana, hasta el día de hoy. Y cuando ingresé a la universidad, primero yo, antes de estudiar en la UMCE, ingresé a estudiar en otra universidad, en la Universidad Católica. Ahí estoy estudiando un año, pero bueno, académicamente y socialmente no tuve buenos resultados. Entonces yo soy el primero de mi familia en ingresar a la universidad y entonces estaba ese drama de, económicamente no manejamos mucho dinero, la verdad. O sea, estoy dentro de los primeros 2 quintiles y entonces... ¿Cómo es tu familia? ¿Cuántos hermanos son? ¿Cómo tus papás trabajan? O sea, mi mamá es dueña de casa y mi papá trabaja, pero gana un poco más del mínimo, la verdad. Y tengo un hermano que también va a los mismos colegios de la fundación. Uh-huh. Entonces, cuando decidí cambiarme de universidad, mi familia igual era un tema complicado porque, ¿qué hago? O sea, estaba estudiando con beca, pero ¿cómo iba a enfrentar este nuevo desafío? ¿De dónde iba a sacar los recursos? Y decidí estudiar pedagogía, que en el fondo me di cuenta que era lo mío, pedagogía en matemáticas. Pero aún así, el apoyo más fuerte me lo dio acá en la fundación a través de los procesos de acompañamiento, de guiarme, de decirme, mira, estas son tus opciones y anda, averigua, ve a la universidad, ve si te gusta, ve si es lo tuyo. Y fue la Fundación Portas la que me dio el principal apoyo para poder elegir de la mejor manera mi decisión. Y en estos 2 años que llevas, Fernando, ¿qué ha sido lo determinante de la fundación? Porque hay una parte que es de la universidad y es el estudio que tú pones, pero otro que a lo mejor es súper importante de la fundación que no recibes en tu casa, porque tú dices, yo soy el primero de mi familia que va a la universidad. ¿Hay cosas que te entreguen acá que a lo mejor en tu familia no te lo podrían dar? Sí. Principalmente el trabajo en el desarrollo de habilidades blandas. Por ejemplo, porque la gente habla de habilidades blandas, no todos saben lo que significa. Sí. Yo llegué, a la fundación siendo muy tímido, muy vergonzoso. En particular me costaba, por ejemplo, sostener la mirada con la otra persona, me costaba mucho establecer relaciones sociales, afectivas. Entonces, a través de los distintos procesos de acompañamiento de la fundación, he logrado desarrollar esas habilidades, sobre todo en función tanto personal
como también en lo que me voy a desarrollar en el futuro como futuro docente. Entonces ha sido un trabajo bien intenso, pero de acompañamiento permanente. Y siempre bajo esta dinámica como de segunda familia, en el fondo ser como nuestro segundo hogar, en el que podemos venir en cualquier momento, nos van a recibir siempre con los brazos abiertos, vamos a poder recorrer toda la casa sin ningún problema. Sí, es precisamente eso, es nuestra segunda casa. Los chiquillos acá son como unos hermanos, en algunos casos, algunos, no sé, tíos quizás. Siempre se da como esa relación de amigos. Cuando uno de la persona del equipo se va, la verdad, para nosotros igual es súper triste porque uno establece un vínculo súper cercano con ellos y de repente, claro, por motivo de otra circunstancias deben retirarse. Se fue o egresó y se fue a trabajar a lo mejor a otra parte. Tú ya viviste, Doris, el proceso completo. Y lo que contaba Fernando, ¿cómo era tu familia y qué te dio esto que a lo mejor tu familia no te podría haber aportado o apoyado en este proceso? Me dio todo lo que me tenía que entregar mi familia, la fundación. Porque yo cuando entré a la universidad vivía sola. Mis padres fallecieron cuando yo era muy chica, entonces nunca conté con el apoyo en presencia de alguien. Siempre tuve familiares, primos, mayores que me acompañaron. No desmerezco de ninguna manera su apoyo, muy por el contrario. Sin ellos también fueron parte fundamental de mi proceso. Pero la fundación, desde una mirada más profesional también, fue un apoyo. Finalmente lo que procura la fundación es que nosotros establezcamos un proyecto de vida íntegro, que nuestras metas y nuestros sueños tengan relación a lo que queremos hacer en nuestra vida, al rol que queremos utilizar en la sociedad. Y finalmente de esas cosas la fundación me fue diciendo, ojo, atenta a esto. De repente uno comete errores por ansiosa, de inmadura, y la fundación estaba ahí no solo para decirte lo hiciste mal, no para decirte te lo dije, sino para decirte, ok, hay otras alternativas. Entonces finalmente la fundación cumple un doble rol en mi caso. Más allá de la beca, lo que comentaba Fernando anteriormente, sino que también cumplió el rol de familia. Muchas veces llegué acá con penas que contar, con alegrías que contar. Estuvimos muy cerca con la fundación cuando me titulé, todo el proceso completo, la fundación fue presente en aquello. Entonces la relación que yo mantengo con la fundación es de la sangre, digámoslo de alguna manera. Por eso que la gratuidad muchas veces o la beca no es suficiente y por eso es la deserción. Así se explica. Yo pienso que tiene que ver por un factor económico claramente y también tiene que ver con las malas decisiones que uno toma. Porque finalmente ingresar a la educación superior es una cosa y de ahí a salir y en los tiempos que uno debe salir es otra muy distinta. Entonces, finalmente la fundación parte desde el momento cero con talleres de orientación vocacional, por ejemplo, que a todo esto son este sábado. Entonces, desde ahí la fundación te está diciendo, te vamos a acompañar en esto, queremos que tomes buenas decisiones en relación, más allá de tus habilidades, porque las habilidades, muchas habilidades vienen con nosotros y otras las vamos desarrollando en el proceso. No nos limitemos para lo que somos buenos, sino que nuestro campo crezca un poco más y que sea qué es lo que quieres ser en esta vida. Y que eso, claro, va muchísimo más allá de lo que monetariamente se puede entregar en una beca o a través de la gratuidad. Efectivamente. Bueno, ejemplos como los de ustedes eran los que queríamos conocer para mostrar un poco lo que hace la Fundación y lo que hace Rodrigo, que es el protagonista de esta edición de CNN Íntimo, pero queríamos llegar también a través de él a este otro trabajo que a través de ustedes pudimos conocer. Así que, Dori y Fernando, muchísimas gracias por haber compartido con CNN Íntimo esta parte del programa. Y yo quiero invitarlos a hacer una pausa porque ya regresamos. Vamos a seguir conversando con el hoy señor Rodrigo Tupper, así que vamos a la pausa y ya regresamos.
en N Íntimo y ya estamos en el último segmento junto a Rodrigo Tupper, gerente general de la Fundación Portas. Y Rodrigo, queríamos hablar también contigo del tema del Chile de hoy y de las confianzas, porque estábamos hablando de lo difícil que es para una fundación poder captar socios, poder captar financistas por precisamente todo lo que ha pasado con Chile en este último tiempo. ¿Cuál es la visión que tienes tú de la situación más que política, social que está viviendo hoy Chile en todos los planos cuando ya se cayeron todas las instituciones, desde la iglesia hasta el fútbol? Yo creo que es muy profunda la crisis en la que estamos y me parece que es la crisis la más grave de todas las crisis posibles, que es la crisis de confianza, como tú decías recién, porque uno ve que no hay quien se salve de esa crisis y cuando faltan liderazgos claros, liderazgos contundentes, liderazgos que uno diga, este personaje yo lo puedo seguir, uno, ¿por qué sigue a un líder? Porque le cree. Y cuando eso está muy destruido como lo tenemos nosotros, yo creo que hay que hacer un trabajo muy desde la base. Y desde ese punto de vista hoy día me parece a mí que lo que más tenemos que apuntar es volver a recuperar esa crisis de confianza. Pero ¿cómo se recupera? A mi juicio, un tema esencial es con la transparencia. Siendo transparentes, no ocultemos más la basura bajo la alfombra, cosa que es muy propia de nuestra cultura chilena. Somos poco claros para decir las cosas, somos poco directos para decir las cosas, nos cuesta decir las cosas y llamar las cosas por su nombre. Y desde ese punto de vista, la crisis de confianza, o la gran desconfianza con la que vivimos hoy día los chilenos, yo creo que tiene mucho que ver con eso, cuando de repente nos hemos dado cuenta que las empresas se coluden, que muchos políticos nos mienten. Cuando tú dices que hay un vacío de liderazgo, ¿te estás refiriendo a la presidenta? No, en general, mucho más que la presidenta. Si uno mira, hoy día vienen las elecciones municipales en un rato más, uno dice que ¿dónde están personajes que tengan discursos épicos? Hablábamos fuera de cámara recién contigo. ¿Quién nos hace mostrar un camino? ¿Quién nos muestra un camino que sea atractivo, entusiasmante, que uno diga, yo quiero ir para allá, me atrae ir para allá, me seduce, quiero destinar parte de mi tiempo, de mis recursos, de mi vida para ese proyecto? No se escucha. Entonces no lo personificaría en una persona, porque yo veo que hay crisis en todas las instituciones. ¿Y eran necesarias las reformas que está impulsando el gobierno, que fueron todas, fueron muy profundas? Y desde el mismo gobierno, el ministro Seguirre el año pasado hizo una autocrítica que fue bastante profunda, de que a lo mejor fueron muchas, muy seguidas y no con el nivel de preparación que se necesitaba. ¿Eran necesarias? Creo que necesitábamos la reforma, aparentemente creo que no hay nadie que pueda decir lo contrario. Es decir, cuando vemos y enfrentamos un país que tiene todavía los niveles de inequidad con los que vivimos en Chile, que tiene los niveles impresionantes de altísima vulnerabilidad de una población pobre todavía muy persistente. Cuando vemos niveles de educación que dan pena. O sea, cuando uno ve lo que ha sucedido con la educación pública, pero también con muchos ámbitos de educación privada, los niveles educacionales son pobrísimos, bajos. Y en eso aparentemente parece que estábamos todos de acuerdo. Cuando uno ve que la situación salarial, los salarios en Chile siguen siendo muy bajos, es que aquí no hay magia. Es decir, ¿por qué tenemos todavía persistentemente, a pesar de todo lo que creció económicamente el país en las últimas décadas, por qué seguimos teniendo trabajadores que trabajan y son pobres? A eso tiene que apuntar el por qué es necesario que tengamos reformas, y como las que yo creo que se han planteado, que eran necesarias, a mi juicio. Yo no voy a entrar en la materia de cómo se ha hecho, porque creo que ahí estamos al debe. Ciertamente que estamos al debe. Pero que era necesario impulsar reformas que pudieran ayudarnos a trabajar por un país más inclusivo, más equitativo, donde los niveles de educación fueran superiores, donde la protección del trabajador sea más contundente, yo creo que son reformas necesarias para el país, que se dan en un contexto de mucha desconfianza, de mucho descrédito. Y hoy en un contexto económico difícil. Muy difícil. Pero siempre va a haber contextos difíciles. Yo me acuerdo cuando hace años atrás estábamos con los problemas de la subcontratación, inmediatamente saltaban voces de que no es el momento de hacer, es que nunca hay momento para hacer las reformas, es que el que quiere hacer tortas o quiere hacer tortillas tiene que quebrar huevos.
Y si no se quiebran los huevos, no se avanza. Y yo creo que desgraciadamente tenemos que quebrar muchos huevos para poder seguir avanzando, porque la paz social se construye con la justicia. Si no hay justicia de verdad, si no hay equidad de verdad, si no hay inclusión de verdad, si no hay protección para que no suframos los niveles de vulnerabilidad con los que todavía viven muchos pobres en Chile, no vamos a tener paz social, que es lo que todos la queremos tener. Pero cuando uno ve que hay brotes de violencia, que ya no son brotes, que son cada vez más persistentes, cuando hay tanta rabia, uno dice, ¿por qué hay jóvenes que tienen tanta rabia? ¿Es simplemente porque son asistémicos? No, es porque hay una rabia aprendida, porque han vivido situaciones de injusticia que ha sido persistente en ellos, en sus padres, y ellos no quieren que eso sea para sus hijos. Y eso lo explica, lo justifica, porque hemos visto las últimas marchas de estudiantes no fueron como las del 2011. ¿Cómo ves esa juventud que hoy día se manifiesta encapuchada, que rompe cosas, que ya no convence a la gente, que probablemente puede apoyar el fondo de lo que están pidiendo, pero ya les hartó el cómo? Ciertamente son muy distintas. Yo creo que hay una reflexión que tienen que hacer los dirigentes estudiantiles de hoy día de por qué tuvieron la convocatoria que tenían antes y la simpatía social, que yo creo que toda reforma también las necesita, y por qué ya no las tienen. El involucramiento de personajes que son efectivamente asistémicos, que son efectivamente que se tienen que manifestar escondidos y encapuchados para poder manifestar sus pensamientos, yo lo encuentro insoportable. Me parece que por ahí no avanza el país, me parece que por ahí se esconden actitudes cobardes que son desgraciadas. Y por lo tanto yo creo que eso hay que erradicarlo. Los mismos dirigentes actuales tienen que trabajar para erradicar eso. Pero no nos perdamos con eso. No nos quedemos siempre. A mí me apena cuando después de una tremenda manifestación se muestra lo que pasó con 50, 100, 200 encapuchados. Pero cuando hubo 100.000 personas manifestándose contundentemente por un proyecto de país distinto, ojalá destaquemos eso y no nos quedemos con el lunar feo de una manifestación de la que yo no estoy de acuerdo, porque creo que la violencia no es nunca un camino conducente para construir la paz. Rodrigo, y hablando de tu reforma personal, de este proceso que has vivido, ¿cómo lo calificas ahora que ya llevas un año y tanto ya fuera de la iglesia como sacerdote? Yo estoy feliz con lo que estoy haciendo, estoy feliz con mi vida. Ha sido maravilloso lo que me ha sucedido en este tiempo, en este año y medio. Estoy encantado con el trabajo que hago. Bueno, es distinto. Creo que la vida anterior, en algún sentido, me sentía mucho más protegido, porque tenía casa, comida, salud garantizada. Hoy día hay que ganarse las lucas, hay que trabajar fuerte todos los días para ganarse las lucas, porque las cosas cuestan, y antes eso parece que estaba más resuelto. Hoy día está menos resuelto, pero lo vivo feliz. Gracias a Dios tengo un trabajo que me permite vivir bien, me permite vivir tranquilo, me permite tener sueños para el futuro, y eso es extraordinario. Y dentro de los sueños para el futuro, Rodrigo, yo te lo pregunté en privado hace más de un año, te lo pregunto ahora, ¿quieres formar familia? Sí, claro. Hace más de un año, hace un año cuando me lo preguntaste, tenía una situación distinta a la de hoy. Ahora hace 3 meses atrás conocí a una mujer maravillosa, que me enamoré de ella, estamos pololeando, en una relación preciosa, ciertamente tenemos proyectos para el futuro, que ha sido increíble porque nos conocimos el 25 de junio, hace exactamente 3 meses atrás, un poquito más de 3 meses atrás. Nos conocimos, salimos ese día, nos presentó una amiga y nunca más dejamos de vernos hasta el día de hoy. Y estoy muy encantado, así que con ella tengo un montón de proyectos, tenemos un montón de proyectos juntos, y veremos qué familia lograremos formar a esta altura de la vida. Somos los dos ya un poco mayorcitos, así que formaremos alguna familia ciertamente. Todas las familias son distintas. Todas las familias son distintas. Y Rodrigo, la nuestra queremos que sea preciosa. Rodrigo Tupper, muchísimas gracias por habernos recibido, por haber conversado con nosotros. Ya supimos que somos los primeros en hablar contigo después de que mandaste esa carta. Así que doble gracias por mostrarnos también lo que estás haciendo con los jóvenes universitarios en esta fundación, así que también con ellos mucha suerte. Y gracias por todo, por la apertura en este verdadero CNN íntimo. Muchas gracias, y muchas gracias a ustedes que han tenido la paciencia de escucharme todo este rato. Invitarlos también, tengo que pasar el aviso, apoyen nuestra fundación portas.cl, fundacionportas.cl, de verdad su plata va a estar bien invertida.
Y a ustedes también muchísimas gracias por habernos acompañado. Como siempre, los dejamos invitados para que dentro de 7 días nos vuelvan a acompañar en otra edición de CNN Íntimo. Sigan en nuestra sintonía. Que estén bien.